Bueno, pues antes de darle la palabra a Donald, se me olvidó pedirte, Donald, es una pequeña biografía, ¿eh? Como dicen en España, la confianza da asco, ¿no? Pero bueno, tengo alguna idea de mi querido amigo Donald. Yo lo conocí cuando yo todavía vivía en Gujialoca, en las montañas. Viniste a un retiro ahí de ir a refugio, ¿cierto, Donald? Y luego yo vine aquí de visita y por ahí me decían, ¿no? No sé si acá alguien me dijo que había un irlandés, yo estudié en área adicional en música y me enteré que Donald había hecho un máster en musicología. No recuerdo qué es lo que estudiaste antes de musicología, no sé si guitarra, instrumento o eh, Sí, música, piano, música, ¿no? guitarra Sí. después. Pero casi inmediatamente desde que lo conocí conectamos muy fuerte, ¿eh? Porque teníamos muchos intereses comunes. Es un hombre muy culto, muy bien leído y sé que ha escrito algunos libros y pues conectamos fuerte. Además, yo he tenido varias amistades con varios irlandeses. Es curioso, ¿no? Aunque él es muy relajado, hay una verdadera diferencia de temperamento irlandeses e ingleses, ¿no? Yo no tengo ningún problema con los ingleses, pero noto yo como más calidez en los irlandeses y como más relajación y he conocido a varios irlandeses que tienden a ser muy cultos y Donald no es la excepción. Y además compartimos cierto gusto por la cerveza, ¿verdad? Pero todo con No moderación. digas eso, por favor. No, muy mal, ¿verdad? No, no he dicho nada, no he dicho cerveza, no. No, pero también además él tiene una pasión por las bicicletas, es un hombre muy hábil, muy inteligente, y aunque es muy inteligente, nunca lo he percibido arrogante, ¿no? Y tiene sus ideas claras, pero al mismo tiempo es muy flexible y estuvo muchos años involucradas en el centro budista de Dublín, que él es irlandés, y luego pasó una buena temporada, 6 meses en Ecuador, lleva muchos años estudiando español y casi llegó a la misma temporada, casi por el mismo temporada que yo me mudé a Valencia, creo que unos meses antes se vino a Valencia que yo, ¿no? Por el 2017, 2018 llegaste, Donald, algo así a Valencia, ¿no? Entonces, pues sí, más o menos, ¿no? Sí, 17. 17 he pasado muy buenos ratos con él, largas caminatas y conversaciones, o nos pueden pasar las horas y ha sido muy bueno. También es un hombre muy generoso y hace poco que consiguió un trabajo con Breadworks, que digamos que es donde está conectado Respira Vida. Es un hombre muy capaz y estoy muy contento de ser eh, su amigo. Es un placer y siento que realmente estamos profundizando nuestra amistad, ¿no? Y bueno, ahí lo dejo. Bueno, y hoy, esta vez, Donald va a hablar de las tres lakshanas o las tres marcas de la realidad, que es una de las enseñanzas más emblemáticas, más tradicionales, y dejaré que él mismo hable de ello, ¿no? Desde su inspiración y su conexión con ellas en la práctica. Gracias, Donald. Y bienvenidos a los que acaban de llegar, Erika, María, Manel. Ya está. Todo tuyo, Donald. Somos... Vale, muchísimas gracias. Me das mucha, mucha vergüenza. Ah, Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Hola, muy bien. ¿Y tú? Um, ¿Vosotros? bueno, voy a... cuando Metrogosha invitó a nosotros a dar una charla sin preguntar, mi representante, puede hacerlo con los tres lecciones. Y no sé por qué, pero siempre tengo una fuerte relación con este sistema de ideas. Um, por ellos que no conocen, las lakshanas son las marcas o las señales de la realidad, de nuestro mundo condicionado, ¿no? Son tres, son impermanencia, insatisfacción
y el falta del yo o el falta de alguna esencia. Y voy a hablar con cada uno en turno. También voy a hablar un poco cosas personalmente y con las artes, con otras ideas, todos los filósofos. Y voy a hacer 3 experimentos mentales, como reflexiones o meditaciones súper cortitas. Y perdona mi español, lo digo ahorita, perdona mi español, si podáis. Sí, quizá yo vengo de este aspecto natural de nihilismo, que el Buda dice que toda la gente tiene una tendencia al nihilismo o al eternalismo, uno u otro. Yo soy 100% nihilista. Y el típico de eso es caerse en depresión, ansiedad, cosas así. Y por esa naturaleza o esa tendencia en mi mente o mi relación con el mundo, yo siempre buscaba intelectualmente, buscaba cosas más allá o buscaba una cierta ley universal que puede explicar todos los fenómenos, todas las cosas que existan, todas las acciones, y etcétera, etcétera. Y aunque no he estudiado la física o el físico, eso me interesa mucho, la cosmología y cosas así, porque hay leyes en esta escala del cosmos, ¿no? Como el buen ejemplo es la ley de Isaac Newton, las leyes de gravedad, que son muy, muy elegantes, las ecuaciones son muy sencillos matemáticamente, y todavía usan para vender los satélites y etcétera, ¿no? Todavía usan esas mismas cosas, son tan casi perfectas, ¿no? Y es una ley que, aunque hay muchas partes del universo que no entendemos, podemos ser seguros que esta ley está aplicable allí, en esta parte del universo. Que para mí es muy interesante, ¿no? Que podemos entender las cosas en una escala tan grande con un entendimiento muy, muy sencillo, con un descubrimiento intelectual. Y hay una belleza en eso, que podemos investigar las cosas analíticamente y saber cosas y entender a nosotros mismos en relación con esas cosas también. Y yo buscaba siempre una cosa allí que yo puedo meter mi experiencia dentro de eso, ¿no? Mi dolor de depresión, especialmente el dolor de depresión. También hay otra cosa de este punto o de base, es que, y yo creo que hablo por toda la gente en este aspecto, es que hay una intuición que debe ser otra cosa, debe ser algo más, debe ser algo que todo tiene más sentido, todo el misterio de la vida y no podemos saber eso. Pero hay algunas cosas que son tan raras que hay que tener una explicación. Y no es una coincidencia que hay cada cultura en el mundo, en toda la historia, en todo el mundo, tiene un sistema de religión, un sistema de referencia al planeta, o al sol, o a los dioses, o cualquier cosa, ¿no? Pero algunas cosas, algunos ejemplos, son que cuando, a mí me interesa, muy, muy interesante, ¿no? Cuando hay un eclipse del sol, un eclipse total, porque hay varios tipos de eclipse, ¿no? Un eclipse total del sol, cuando estamos aquí, en la Tierra y pasa la luna aquí entre nosotros y el sol. Pero pasa como los dos discos y es exactamente, uno cobra el otro exactamente, sin ni milímetro fuera o más abajo. Es increíble, y eso es una coincidencia. Es
si podemos imaginar la probabilidad de eso. Y hay muchas cosas así en la cosmología. De nuestro universo tiene cosas que la probabilidad es millones y millones y millones hasta el uno, ¿no? Y alguna cosa tan fuerte, tan robusto, ¿no? Que pasa los cuerpos celestiales así. Y tiene esta elegancia también. Hay otras cosas como los incas cuando hicieron las piedras sin tener nada de metálico. Cómo cortaban, y es un misterio, ¿no? El misterio es una belleza también. Mi último ejemplo es una grande Matryoshka mencionó que estudiaba la música, o estudiado la música. Y Beethoven componó casi todo su canon, que es la cosa más gorda del canon clásica occidental, pero estaba sordo. Desde tener 18 años, 19 años más o menos. Y era un poco gradual, pero después de 19 años era sordo hasta el final de su vida y vivió hasta casi 60 años. Entonces imagínate la complejidad de su música. Y él nunca escuchó a su música, que es tan belleza, es tan bonita y tan profunda. Y esta música también habla o tiene el tono, habla de en alemán Sturm und Drang, ¿cómo se llama Matryoshka? Storm and Stress, la ansiedad y la tormenta, ¿no? La tormenta y la ansiedad. El individual y es la ansiedad y el mundo alrededor es la tormenta, ¿no? Pero es increíble, su final obra, su última sinfonía, él estaba conectando, pero sin oír. Entonces tuvieron que ponerlo y tener otro conductor atrás de él, conectando, y todos los músicos mirando al otro conductor atrás, al fondo de la sala. Y hay cosas así, hechos de nuestra cultura humana que son increíbles, son muy difíciles de creer. Y entonces el misterio de la vida no tiene que ser tan cosmológico o tan difícil ver. Hay cosas en nosotros que tenemos muchas cosas que cualquier cultura tenemos, ¿no? Bueno, entonces esas cosas me puse en esta búsqueda, ¿no? de entender alguna cosa que todas las cosas se teselan, ¿no? como las piedras. Y leí mucho y esta serie de estas tres ideas eran las cosas que no era posible luchar o pelear o negar con esas cosas porque eran hechos autoevidentes, como dijeron los americanos, ¿no? Que la libertad o igualdad en la Constitución es un verdad autoevidente. Eso es que dicen, aunque lo que hacen es otra cosa, pero eso es lo que dice la Constitución de Estados Unidos. Y no podemos negar que hay sufrimiento en la vida y todos vamos a morir y todas esas cosas, ¿no? Por eso, sí, había esta verdad tan fuerte que, aunque era doloroso escuchar eso, me llegó, ¿no? Había un anhelo en eso. Entonces, voy a hablar con los tres lakshanas en turno, ¿no? Yo empiezo en la anicca, que es la impermanencia. Empiezo en eso porque es quizás lo más cerca de ley más de la semilla del Dharma, que es la ley de Pratityasamutpada, que no vamos a hablar sobre eso hoy. En alguna manera los tres lakshanas hay una interrelación entre los tres, no es como una progresión exactamente.
por ejemplo, si todo es impermanente, significa que nada que está bien o cómoda dura. Entonces eso es el dolor, eso es el sufrimiento, el hecho de sufrimiento. Y también tampoco hay una esencia en sí, una esencia, no hay un don realmente, sí. Yo creo que sí, pero eso no es la verdad. Entonces eso es el anatta, el falta de yo, la falta de esencia. Entonces descubrí una pasión mía es los filósofos griegos ancianos, pero especialmente antes de Sócrates y Platón, que hay solo fragmentos, ¿no? que, que sobreviven en esta edad. Y uno que era casi contemporáneos con el Buda era Heráclito, o en inglés Heraclitus, o en griego Heraclitus. Y Heráclito dice que todo está en flujo, todo está cambiando todo el tiempo. Y esta idea era muy fuerte por su edad y por sus contemporáneos, ¿no? Y el famoso es que yo no puedo pasar en el mismo río 2 veces. Uno de sus estudiantes, Cratylus, dijo después, ni puedes andar en el mismo río una vez, que es quizá otra cosa, ¿no? Pero uno tiene algún sentido un poco más sencillo, ¿no? Que si paso, si regreso al río, será otro río, porque el agua está fluyendo siempre, ¿no? También el taoísmo dice que todo es en flujo, todo está en una fluidez. La naturaleza de la realidad es esta fluidez, ¿no? Vale. El Buda dice que si podemos averiguar todas las condiciones, todas las cosas que afectan lo que pasa en nuestra fluidez en algún momento, vamos a volvernos locos, porque es demasiado complicado. Por ejemplo, yo existo por mis padres. En algún día, pero tuvieron el sexo algún día con esas condiciones por cualquier otra razón, o porque el autobús llegó tarde, y no en línea, podemos responder, ¿no? Hasta poner loco. Entonces no vale la pena. El Buda dice que no vale la pena, pero igual sí. Es lo que hacemos con eso, es más importante. Entonces, os invito a poneros cómodos y voy a dirigir una reflexión, algo entre un experimento mental o experimento de pensamiento, como dicen los filósofos, o en reflexión. Yo tengo mi cuenco nuevo. Entonces, si queráis cerrar los ojos y vamos a meditar en 5 minutos, ¿vale? O 6 minutos, algo muy cortito, ¿vale? Para investigar. Entonces, os invito a conectar con la respiración. Como que cada respiración es diferente. Cada respiración es única. Cuando fijamos en la respiración, estamos en este momento. No podemos respirar en el futuro, en el pasado. Hay una respiración a la vez.
Y ahora nos ponemos nuestra atención en el experimentador o experimentadora de esta respiración, yo mismo. Y usamos la facultad de la memoria. Y os invito a reflejar cómo era cuando era bebé. No tengo memoria de ser bebé. Hoy soy muy diferente. Y ahora vamos a cuando tuvimos 10 años. Un niño o niña. Con las memorias más claras. Y preguntándonos, ¿soy la misma persona de este niño o esta niña hoy? Y ahora vamos a ser adolescentes, como 16 años, algo así. Tenemos la misma pregunta otra vez. ¿Yo realmente soy esta misma persona de este adolescente? Seguimos. Hace 5 años. El año 2016. ¿Cómo estaba? ¿Soy la misma persona? Tengo memorias mucho más claras. Y la última pregunta, antes de terminamos, es investigar si hay un alivio de no tener esas cosas fijadas, particularmente las cosas incómodas. Hay cosas que podemos dejar o parar de hacer.
¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Qué bien, qué interesante. Gracias. Vale. Vale, seguimos entonces. La segunda, Lakshana, es la verdad de dukkha, que todas las cosas son insatisfactorias, perdón. Eso es la ley del sufrimiento, la ley más quizás famoso del Buda, ¿no? Que nuestras vidas están marcados de sufrimiento. Y no es importante, no es decir que solo hay sufrimiento. Es muy importante aclarar eso, que más, en un nivel más analítico, es decir, que las cosas bonitas no duran por siempre. Tienen, como dicen los ingleses, all good things come to an end. Todas las cosas buenas tienen que parar a algún momento u otro. Y eso es, este hecho es basado en la primera, la impermanencia, anicca. Entonces, yo voy un poco a hablar sobre mí mismo y esta enfermedad que he tenido, lo de depresión. Y cuando descubrí esta ley de dukkha, era como tenía que aceptar que mi sufrimiento era una parte de la realidad, como es, tal y como es, ¿no? Y un poco más interesante aún es que una depresión, si alguien lo tiene, es una manera de ver la realidad también. Es otra manera de ver la realidad, pero es una manera falsa también. Y era como aceptar, pues eso sí, y cada persona sufre en su manera, ¿no? Cuando era niño estaba un poco decepcionado del sufrimiento, particularmente de injusticia social, y como cosas del clima en ese momento no son iguales. Yo recuerdo el hambre en Etiopía en los 80, 85, 86. Y había una gran recaudación de fondos en Irlanda por eso. Irlanda es famosamente el país más generoso por ONGs y cosas así, ¿no? Dan mucho dinero y conectan con la gente y tienen mucho que ver con los mercenarios y todo así, ¿no? Particularmente en África. Entonces estaba muy consciente. A esa edad tuvo 6 años, 7 años, 8 años, algo así. Y todos mis amigos y todo, en la escuela, todo súper consciente que estaba pasando a los niños de nuestra edad. Que, era horrible, ¿no? Entonces, era un hecho de aguantar, ¿no? Que el sufrimiento es así. Y no digo tampoco que no hay nada que hacer, hay cosas que hacer, exactamente, y por esta razón. Descubrí los escritos de Arthur Schopenhauer, que es un filósofo alemán del siglo XIX, y era como si yo fue al futuro y escribí una carta a mí mismo ahorita. Era wow, leer este tío y era una traducción de alemán en inglés. Pero increíble como me tocó estas palabras y estos ensayos. Y Schopenhauer, él mismo era cogió mucha influencia del ¿no? del budismo. También de Samuel Beckett, quizás es poco conocido fuera de Irlanda, pero era muy famoso, un escritor irlandés que ganó el premio Nobel en los
60, 68 creo. Él escribió una obra de teatro esperando a Godot, o Godot se llama en francés. Escribió en francés. En esta obra hay dos personas esperando un hombre que se llama Godot y no saben por qué, porque no recuerdan y hay dos tíos y un árbol y nada más. Y nada pasa, y es el primer acto, la primera parte de esta obra de teatro. Nada pasa, hay un descanso y vas a tomar tu cervecita, lo que sea, ¿no? Y vuelves a la sala y ves la segunda acto. Y en el segundo acto intercambian las partes un poco. Entonces Vladimir usa las líneas Estragon del primer acto. Y Estragon usa las líneas de Vladimir en el primer acto, ¿no? Entonces, muy famosamente, no es que nada ocurrió, es que nada ocurrió dos veces. Y tiene otro efecto totalmente, ¿no? Que nadie ocurriendo. Nadie ocurriendo es nadie ocurriendo. Pero nada ocurrir dos veces tiene mucho sentido. Y están ahí sufriendo y no saben por qué. Y este mundo existencial es doloroso. Y es como estamos confundidos y desnudos. Y no tenemos el rendimiento mental para entender. Pero tenemos mucha energía en que podemos responder si sabemos, pero no sabemos. Pero muy interesantemente de Samuel Beckett es que Samuel Beckett tuvo mucho sentido de humor. Humor, no amor. Y entonces, y eso es muy útil. Cuando yo aprendí a meditar, había un miembro del orden, Akshoben, se llama, un dublinés, que ahora vive en Malta. Y él tuvo mucho sentido de amor y siempre nos invitó, mírate con un sentido de amor y ríete, ¿no? Por tus tonterías. Y yo descubrí mucho alivio en eso. Yo puedo reírme, yo no tengo que defenderme a mí mismo. Qué tontería es, ¿no? Pero yo creo que estaba haciendo eso mucho, ¿no? Y las enseñanzas del Dharma es para aliviar el sufrimiento, no es para enseñar que todo el sufrimiento y ya, es una guía, ¿no? Pero el primer paso es el sufrimiento, entender el sufrimiento. El Buda famosamente dice que yo digo dos cosas, yo enseño dos cosas. El sufrimiento es uno y la segunda es el camino para alejarte del sufrimiento. Hay una cosa en la belleza también, es como una paradoja, ¿no? Que el alivio de aprender que el sufrimiento, o en la belleza, en la humanidad, es la compasión, ¿no? Es como es una de las maneras de hacerlo, ¿no? No podemos hacerlo todo mentalmente, ¿no? Como esos tíos en la obra de Godot. Están buscando con sus mentes, pero son como un poco robots, no tienen mucho corazón, ni cariño, ni nada. Entonces, un gran ejemplo de eso es Martin Luther King, que aunque tanto sufrimiento a su comunidad, y fueron al pueblo más peligroso para un hombre negro en todos los Estados Unidos, en Birmingham, Alabama, para hacer allí la manifestación, no en California o en Nueva York, cuando había toda la gente apoyando. Fue a Birmingham, Alabama a hacerlo. Es increíble, con tanta compasión, recibir tanta odio y responder con compasión otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, hasta que mataron. Es increíble. Es increíble y es un inspirador que el hecho que haya gente así,
que podemos elegir ser como gente como él, ¿no? Responder así al sufrimiento, ¿no? Entonces tenemos, aunque no tenemos control del cosmos, de la situación, Vladimir y Estragon en la obra de teatro de Beckett no tienen control, pero hay algunas cosas que tienen en su control, dentro de su burbuja de control, ¿no? Para mí fue muy bien trabajar en las artes, trabajaba en la música, y radio, enseñando música del mundo, radio y varias cosas, tocando la guitarra clásica, componiendo varias cosas, ¿no? Y organizando conciertos de música experimental, varias cosas, y trabajaba con bailadores y muchas cosas, ¿no? Y muchos de mis mejores amigos son músicos, pero no era suficiente, faltaba algo, porque es muy bien hasta un punto y estaba y, y siguiendo con la misma búsqueda que descubrí antes, ¿no? Y por eso puse mi energía en aprender al Dharma. Entonces voy a guiar otro experimento de pensamiento o reflexión o experimento de mental, experimento de mental. Y quizás será un poco más corto, como 4 minutos. Entonces os invito a poneros cómodos. Si queráis cerrar los ojos o no, si es cómodo. Conectando con nuestra experiencia en este momento en general. ¿Qué está ocurriendo en nuestra experiencia? Vamos a enfocar unos momentos en el cuerpo y en las sensaciones en la piel. Quizá pueda elegir un parte de piel que pase el aire, una sensación de la ropa. Preguntándonos si estoy empujando o hay algo que quiero. Y os invito a enfocar en los pensamientos, sin dejar totalmente el cuerpo. Podemos usar el cuerpo como una ancla, como usamos la respiración, típicamente. ¿Qué está pasando en los pensamientos? Preguntando, ¿tengo fantasías? ¿Cuáles son? ¿Qué quiero en ese momento? O si hay miedos. ¿Cuáles son mis miedos en ese momento? ¿Qué no quiero ocurrir?
Y hay otra opción, podemos aguantar, podemos aceptar estos deseos como son, sin solucionar, y estar con esos deseos. ¿Cómo siente esa idea? Estar con el miedo. Relajando, soltando un poco. Y seguimos. Una cosa que es agradable para mí trabajar en la música era esta glorificación del artista, que el artista es algún ser muy, muy especial, ¿no? Históricamente y hoy también. Y era un problema para mí. Y en algunos casos era bastante fuerte, sí. Trabajar con gente con mucho ego, de verdad. Pero es una marca en sí de cómo funciona nuestro mundo del capitalismo, ¿no? El capitalismo funciona muy bien, aunque hay muchos problemas con el capitalismo, eso es obvio, creo. Pero el capitalismo funciona muy, muy bien porque existe esta idea del yo. Que yo quiero algo, yo voy a ir a comprarlo. O yo voy a trabajar y ahorrar y después comprarlo, ¿no? O hacer cualquier sacrificio, ¿no? Para esta cosa pero sigo con mis deseos. Los deseos siempre surgen más y más y más y más. Y por eso seguimos comprando las cosas o obteniendo las cosas, ¿no? Y el capitalismo funciona porque tenemos quizá este punto de vista erróneoso, ¿no? Y ese punto de vista es el anatta, que es el no yo, o anatman, que es la tercera lakshana. Es interesante que todos los otros filósofos, Heráclito, Schopenhauer, Samuel Beckett, otros mis favoritos, Dostoyevsky. Uno de nosotros está leyendo Dostoyevsky en ese momento, no digo quién. Ninguno de ellos dicen que no hay el yo. Solo el Buda dice eso. Y eso es la cosa muy, muy, muy radical, ¿no? Es tan radical que no podemos entenderlo. Realmente no podemos entenderlo. Quizá podemos decir que toda la vida espiritual es soltando este problema del yo, soltando el yo, ¿no?
Y es como dice Samuel Beckett, que hay algunas cosas ciertas que nací, voy a morir y nunca voy a estar silencioso. Siempre voy a decir algo, aunque no hay nada que decir. Es una frase de Samuel Beckett. Entonces el anatta es decir que no estamos separados, no tenemos una esencial en sí, ¿no? Naturalmente en nosotros, ni cualquier otra cosa tampoco. Y eso también viene de la impermanencia, ¿no? De esta semilla original. Entonces es que es la dualidad de sujeto y objeto, de más adelante de filosofía de Hegel. Es que no hay esa separación. Eso es como vemos, pero no es realmente lo que está pasando. Y muy de vez en cuando, si meditamos mucho, es posible tener alguna sensación de unirse corporalmente o mentalmente con la respiración o con la meta o con los demás, ¿no? Y es aunque eso no es alcanzar la iluminación nada así, es una experiencia muy, muy, muy fuerte y muy potente. Y puede cambiar la vida, creo, una sensación así, aunque pasan por un minuto, medio minuto. A ver, sí. Entonces, podemos preguntar a nosotros mismos, ¿no? Perdón, estoy un poco confundido con mis notas. Okay. Vale, lo que voy a hacer con eso es solo guiar la última reflexión, que será unos 6 minutos, 7 minutos, igual. Quizás porque no vale mucho la pena hablar tanto sobre eso, porque estaremos hablando más en ideas, ideas y ideas, que es muy racional, pero no vamos a ayudar últimamente. Entonces te voy a guiar el último experimento de pensamiento. Entonces, como antes, os invito a poneros cómodo. Y voy a decir algunas frases, algunas preguntas, ¿vale? Conectando otra vez con nuestra experiencia. Y preguntando, ¿dónde está mi yo? ¿Está en mis células? ¿Está en mi NDA? ¿Mi yo está en mi experiencia? ¿O quizás mi yo está ubicado en mis memorias? ¿Dónde está mi yo? Y conectando un poco
con la sensación de meta, un base de meta. Y preguntando otra vez, ¿dónde está mi yo? Está en mis huesos. Tal vez está en la sangre. Si no encontramos el yo, quizás algo más sutil. El yo está ubicado en los procesos del cuerpo y metabolismo. Yo os invito para prestar atención a la respiración otra vez. El yo está en el aire. He prestado este aire por este momento. Cada respiración es un préstamo. Quizás el yo es en el espacio que ocupamos. O quizás el yo es solo en la mente. O quizás no sabemos dónde está el yo. Estamos en un flujo de interconexión sin el yo en el centro. Solo hay este proceso de cambio. La realidad es que no somos separados. Muy bien, querido Donald, pues muchas gracias. Has terminado, ¿verdad, Donald? ¿Querías decir algo Más o más? menos, sí. Tenemos muy poquito tiempo, pero bueno, si hay algo más. ¿Quieres cerrar con algo? Una cosa más. Claro.
A mí es interesante que esta instrucción del Buda no es la primera instrucción. Su primera instrucción es los 4 nobles verdades. Y es importante y me suena interesante porque es más importante el camino del sufrimiento de las marcas de su existencia. Yo elegí este tema porque a mí me ayudó mucho en mi camino personalmente, pero es importante esta enseñanza que es el primer paso de entender el sufrimiento no es todo. Sí, no digo más. Gracias para escuchar a todos. Muchas gracias, Donald. Creo que has dado mucho alimento para pensar. Food for thought. Muy interesante. Sí, que me ha hecho a mí reflexionar y ha sido muy interesante las referencias que has traído. Quizá una de las que más me ha gustado es que has comentado es que el Buda hace 2500 mencionó esta enseñanza de Anatta, del no yo, pero ningún otro de los grandes filósofos lo ha dicho. Hay una excepción con David Hume, que él habló del bundle theory, que el yo no era más que un constructo mental, ¿no? Pero esto es muy, muy interesante, ¿no? Y pues tenemos realmente como 6 minutos. No sé si hay oportunidad quizá para un par de comentarios o preguntas. No sé si alguien quiera preguntar o comentar algo. Solo quiero decir algo que de alguna manera es bueno que no hayas profundizado tanto en el aspecto de Ana Tenoyo, porque la próxima semana María Palazzo va a hablar sobre explorando el ego y condicionalidad. Entonces, creo que está muy, muy bien ligado y nos va a dar la oportunidad de explorar un poco más. También quería comentar que me parece muy apropiado lo que has dicho al final de Donald, porque lo han comentado Sangharakshita y otros maestros de cómo, aunque esta enseñanza de las 3 lakshanas, las 3 marcas de la realidad, impermanencia, insatisfactoriedad o dukkha, sufrimiento, y anatta o no yo, insubstancialidad, no es donde empieza el Buda. Y se dice que una de las razones es justo porque el Buda estaba interesado en un camino hacia la liberación del sufrimiento. Estaba más interesado en eso que simplemente una especulación filosófica o un discurso filosófico, porque intelectualmente es muy, muy estimulante, ¿no? El budismo tiene mucha filosofía, tiene aspectos de epistemología o teoría del conocimiento, de psicología, incluso de ontología este es un aspecto de ontología, por ejemplo, las 3 marcas de la realidad, la naturaleza de la existencia es lo que en filosofía llaman ontología, ¿no? Pero realmente lo que caracteriza al budismo como otras religiones es su soteriología, y soteriología es lo que se entiende como la doctrina o enseñanza de liberación. En el sentido budista es de liberación y en todas las demás es como la doctrina de salvación, ¿no? Entonces, esto es muy importante, es lo que hace el budismo un camino, una filosofía pragmática, un camino de acción más que simplemente pensar. Donald ha mencionado a grandes filósofos como Schopenhauer, que son muy, muy sistemáticos y son intelectualmente muy estimulantes, pero por ejemplo, que Schopenhauer era un hombre profundamente nihilista, amargado, aislado. Entonces, es interesante ver esto, ¿no? Entonces, pero la semana pasada nos habló Amparo de este gran énfasis de Karuna, ¿no? Como el camino hacia la liberación tiene que estar equilibrado con una claridad mental, pero tiene que haber corazón, tiene que haber esa respuesta de emoción positiva, ¿no? Entonces, es muy interesante eso. Nada, no, muy cortito, solo, bueno, agradecer a Donald y las experiencias que nos has propuesto, porque, bueno, sobre todo en una la tengo apuntada porque me sorprendió, ¿no? Cuando propusiste, bueno, que investiguemos a ver qué es lo que nos hace sufrir, qué es lo que nos haría sufrir, ¿no?
y fue revelador para mí porque no me lo imaginaba. O sea, fui sacando capitas de lo más superficial hasta que llegué y a pesar de que era cortito, sin embargo fue profundo, así que te lo agradezco mucho, Donald. Qué bien. Sí, estoy de acuerdo. Hay meditaciones budistas, se habla de, nosotros las más tradicionales que conocemos es Anapanasati y Metta Bhavana, pero se habla de 40 tipos de meditación, le llaman kayatanas, y una de esas es la reflexión sobre las tres lakshanas. Entonces hay una tradicional y es muy parecido a como lo ha guiado Donna. Muy buen punto, María. Amparo, si no se me ha pasado nadie algo más. Nada, darte las gracias, Donald. Ha sido realmente muy interesante tu charla y con esos trocitos de meditación también estoy con María, que me ha gustado mucho. Y sobre todo también me ha gustado la reflexión esta en la que has unido el fin del ego y el fin del capitalismo, ¿no? Que a lo mejor la búsqueda para acabar con el capitalismo es expandir el budismo por el mundo, ¿no? Estamos haciendo el camino equivocado y de lo que se trata es de eso, ¿no? Me ha hecho reflexionar. Muchas gracias por tu charla. María Bonet. Sí, no, yo también a Don no lo conozco porque hice un retiro y estaba él, y nada, es encantador. Bueno, muchas cosas no se oían bien, pero bueno, en el tema del sufrimiento de su enfermedad, que yo ya sabía que algo, y el sufrimiento que él, pues ahí yo también he reflexionado y también me he sentido, ¿me entiendes? Me han venido muchísimas cosas a la mente que no viene al caso ahora comentarlas, y la verdad es que también me siento muy agradecida. Le doy las gracias a Donna. Caterina. Pues muchas gracias también a Donald. Me gustó mucho la primera meditación en la que hizo como un paralelo de todas las etapas de la vida, porque creo que hay sucesos en la vida que nos han marcado y pues que de alguna manera nos han generado tantas cosas buenas como trauma, ¿no? Entonces tal vez como esa retroalimentación de nuestro antes, de nuestro niño, bueno, un poco también del niño interior y todo eso, creo que hace que podamos estar en otra evolución y en este momento presente, ¿no? con lo que estamos viviendo actualmente. Sí, mira, ya que he puesto el micrófono, solo comentar que decía Donna, muy interesante la charla, gracias Donna, que Schopenhauer, Dostoyevsky, has mencionado a mucha gente que escribe y ninguno había hablado de Anatman, del no yo, y era el Buda que cae en sí, ¿no? Porque pensar, escribir, reflexionar sobre el no yo no se puede, porque es el yo el que está reflexionando, es imposible verlo, es como tratar de ver el infinito o cosas así. Solo el Buda, que es el que toca la experiencia y el que pasa de metafísica y dice, vamos a sentirlo, es el que llega a esa conclusión, ¿no? Creo que no es una casualidad. Bueno, y como decía Maitri Gosa, ¿no? En sí mismo esa practicidad, ¿no? Ese querer llegar a una sabiduría es diferente a cualquier otro tipo de doctrina. Pero sobre todo yo creo que tiene que ver eso, ¿no? Porque él se basa en la experiencia, no tanto en la razón.